Hemos comenzado una nueva temporada en el mundo. Miles no saben qué hacer. La respuesta está en los consejos de los hijos de Dios. Fe y razón. Un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana con invitados de diversas iglesias cristianas, entregando una semilla que nos oriente en medio de la crisis. Bienvenidos a su programa Fe y Razón con nuestro conductor, el pastor Dorian Badani. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Fe y Razón, un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana donde nuestros invitados dejan principios que nos orientan en medio de la crisis. Damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están siguiendo a través del Facebook Live, un saludo especial como siempre a todos los pastores, a los hermanos, amigos que están conectados en todo el país. Saludos para toda la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Estamos muy esperanzados que las reflexiones del día de hoy nos ayuden a tomar mejores decisiones de vida en lo que nos tocará vivir de hoy en adelante. Estamos en un encapsulamiento en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz seguimos también con las mismas medidas. Le pido que pueda compartir nuestra página de transmisión en vivo en el Facebook como Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Pónganos un like y deje sus comentarios, preguntas en la página en vivo. Nosotros le responderemos. Nuestros invitados también podrán responder sus preguntas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva reflexión de nuestros invitados. Comencemos, como es característico en este programa, acompáñame por favor en una oración. Padre Celestial, tú nos diste un modelo de pensamiento y hoy te pido, Señor, que en ese modelo nosotros podamos caminar. Hoy te pido que tu Espíritu Santo siga este programa, Padre, y tome, amado Dios, del Espíritu que está en ti, Señor, para poder exponer. Bendice a nuestros expositores, bendice a nuestros invitados. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tocar un tema: ¿por qué debemos renovar nuestra mente? Y hoy quiero dar, la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Tenemos el enorme agrado de tener esta noche a la pastora Karina Saldías de Arce. Buenas noches, pastora. Bienvenida al programa Fe y Razón. Pastor Dorian, buenas, alegría poder compartir con ustedes en este espacio, agradecida por la invitación. Nuestro invitado, el pastor Víctor Palma Justiniano. Buenas noches, pastor, desde la ciudad de Santa Cruz. Buenas noches, quería un saludo a todos los que están ahora escuchando este programa y doy gracias al Señor por haber sido invitado. ¿Quién es la pastora Karina Saldías de Arce? Una mujer felizmente casada, de cuna cristiana, nació en la ciudad de Cochabamba, donde creció y se formó en sus estudios de bachillerato. Es licenciada, profesional en comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón. Trabajó como presentadora en varios programas de televisión y en medio de invitaciones que la llevarían a levantarse con un gran futuro profesional, decidió escuchar la voz de Dios. El año 2007 recibió un llamado muy fuerte y decide servirle a Dios. Se preparó en el seminario de liderazgo cristiano Vino Nuevo y también obtuvo una licenciatura en ministerio en la USM de Miami, Florida. Actualmente y desde hace 13 años sirve junto a su esposo, el apóstol Lander Arce, y sus 3 hijos dirigiendo la iglesia Centro de Vida Sobrenatural Santa Cruz bajo la cobertura de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Bolivia. ¿Quién es el pastor Víctor Palma Justiniano? Un hombre muy querido en la ciudad de Santa Cruz. Nació en la ciudad de Santa Cruz, felizmente casado. Concluyó sus estudios de bachillerato en su ciudad natal. Es auditor financiero de profesión de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno, con varios cursos de preparación en marketing. Es facilitador, instructor y conferencista en áreas de matrimonio, familia. Ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de Evangélicos Cristianos de Bolivia y miembro de su directorio durante 8 años. Actualmente es presidente del directorio de la Asociación de Cristianos Evangélicos Santa Cruz, también por 8 años. Pastor principal de la Iglesia Cristiana Bíblica en la ciudad de Santa Cruz desde hace 28 años, sirviéndole a Dios junto a su esposa y sus 4 hijos. Bienvenidos, bienvenida pastora Karina, bienvenido pastor Víctor, y vamos a comenzar, como es característico, con la palabra de este día en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que el aceptar a Jesucristo en nuestros corazones significa un cambio de mentalidad, una transformación a nivel de la mentalidad, un alineamiento a la verdadera manera de pensar. Lamentablemente el mundo está confundido. Grandes filosofías, ideologías y culturas desde la historia bíblica hasta hoy han desviado la mente de la gente. Hoy muchos niños, jóvenes y hasta adultos siguen luces decadentes, mañosas y corrompidas. La Biblia nos dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo si lo queremos tener. Caso contrario, entenderemos el mundo, entenderemos el funcionamiento del mundo al revés. Las preguntas de esta noche. Pregunta número 1. Según la palabra, ¿habrá una manera de pensar? Quizás, ¿qué quiso decir más bien nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y antes de la respuesta, quiero dar la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando en el Facebook. Ahí tenemos gente de Cochabamba, tenemos gente de la ciudad de La Paz. Un saludo muy especial a los alumnos de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, sobre toda la carrera de liderazgo pastoral. Bienvenidos en esta noche. Vamos con la primera pregunta y le vamos a pedir por favor a la pastora Karina Saldías de Arce. Según la palabra, ¿habrá una manera verdadera de pensar? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Adelante con su respuesta, por favor, en esta noche. Claro que sí. Según la palabra de Dios, existe una verdadera manera de pensar y es interesante ver cómo cuando Jesús comienza a predicar, lo hace con ese concepto. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de hablar o enseñar de cualquier otro asunto a sus discípulos, Jesús establece los principios del reino. Y como todo reino, el reino de los cielos tiene filosofía, tiene un sistema de lenguaje, también tiene un sistema financiero, tiene su propia estructura. Y Jesús viene a decir, es tiempo de que ustedes conozcan, se les sea revelado aquello que el Padre ha diseñado, aquello como se maneja el reino de los cielos. Él viene a confrontar las estructuras, la manera de pensar de ese tiempo. Aún viene a confrontar pensamientos, estructuras del mundo y también la manera de pensar de la religión en ese momento. Y él lanza esta palabra, arrepentido. ¿Qué quiere decir con el arrepentíos? Nos estaba diciendo, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar, recibe nuevos pensamientos, los pensamientos de Dios que van a mejorar tu relación con Dios, porque cuando nosotros conocemos cómo Dios piensa, podemos mejorar nuestra relación con Él, puede mejorar nuestra manera de vernos particularmente, va a mejorar nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra familia. Él viene a restaurar y Él viene a reformar todas las cosas, trayendo un principio que produciría mucho cambio, mucha transformación y por supuesto mucha repercusión. De mentalidad que va a causar una repercusión. Según la palabra, habrá una manera verdadera de pensar que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos con la respuesta del pastor Víctor Palma. Adelante, por favor. Gracias. En realidad, en eso se basa el cristianismo, en el arrepentimiento. Una persona no puede tener un cambio de vida si no cambia. Lo dice Romanos 12:2, dice, no se conformen a este siglo, sino, dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vale decir que nuestros pensamientos no, dicen lo que nosotros somos. Nosotros estamos necesitados de arrepentirnos, y arrepentirse es la base del cristianismo. Si no hay arrepentimiento, no puede haber cambio de vida.
Tenemos un problemita de sonido. Gracias, pastor. El cristianismo se basa precisamente en esa palabra. Transformaos, dice, no se conformen a este mundo, no, porque el arrepentimiento es la base. Muchas gracias. Segunda pregunta, pero antes de la segunda pregunta quiero invitar a nuestros invitados que también ellos se puedan fijar. En el Facebook Live tenemos a Neto Narciso Surco, nos está siguiendo Jenny Espinosa, tenemos a Karina Fabiani, también está presente Pablo Yusco, Silvia Cordero, bendiciones, Sara Verónica Antesana desde Santa Cruz, Ruth Tola, está Ángel Pereira, Johnny Apuri, tenemos a Sara Verónica, Alberto Medina, Kimberly, Nélida. Bienvenidos a todas las personas, ahí está Mallory King, Mauro Terceros, Giovanna Quinteros. Por favor, le voy a pedir que usted, a medida que estemos haciendo las preguntas, usted pueda mandar también alguna duda que usted tiene. Nuestros invitados en esta noche van a responder también lo que usted necesita saber en esta noche. Vamos con la segunda pregunta de esta noche. ¿Cuál es la influencia que puede tener una persona vinculada a tradiciones o ideologías personales, familiares y culturales, tres diferentes? Vamos con la respuesta de la pastora Karina Saldías. Adelante, por favor. La Biblia nos relata en Proverbios 23:7 que así como el hombre piensa en su corazón, en su mente, así es él. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes que venimos a hacer y a pensar lo que continuamente oímos. Lo que continuamente oímos en casa, lo que continuamente oímos en la cultura, lo que continuamente oímos. Por eso es tan fundamental que la fe se incrementa por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, hay tradiciones, hay filosofías en medio de las familias, la cultura, que vienen a influenciar muy fuerte, a producir patrones, a producir pensamientos basados en las enseñanzas que hemos recibido, ideas preconcebidas, prejuicios que lastimosamente de alguna manera evitan que estemos abiertas a la revelación de los cambios que Dios tiene para nuestra vida. Así como lo mencionaba el pastor Víctor, la Biblia nos demanda que necesitamos ser transformados, ser renovados. Y muchos necesitamos estar conscientes de que hemos crecido bajo la influencia de filosofías que no son las correctas, de principios que quizás no son los correctos, y que es tiempo de despojarnos de eso y abrirnos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Qué tremendo. Hemos crecido con filosofías. Las filosofías cambian nuestra manera de pensar. Y hoy estamos viendo cómo pensamientos que están entrando a través de otras naciones, tal vez ya están hace muchos años, están trabajando, dice que la ONU está trabajando a través de los onuistas para cambiar la manera de pensar, para meter una nueva ideología en el mundo, ¿no? Y hemos visto el día de ayer, la pastora, o más bien, perdón, la ministra Longaric, ¿no? Firma un nuevo acuerdo que a pesar de que hubo un acuerdo firmado apoyando el aborto, ¿no es cierto? El día de ayer firma otro acuerdo que también tiene que ver con el mismo tema. ¿Qué es lo que puede cambiar esa manera? ¿Por qué hay personas que tienen una manera de pensar y otras personas otra manera de pensar? Y es justamente la cultura lo que ha cambiado nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que estamos escuchando los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos tenemos que tener diferentes opiniones si hay solamente una fuente? Fuimos creados con una sola fuente para pensar lo mismo. Dice la palabra de Dios: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud aquella en ello, en eso pensad. Vamos con la respuesta del pastor Víctor Palma. ¿Cuál es la influencia que puede tener una persona vinculada a tradiciones o ideologías personales, familiares y culturales? Adelante, por favor, con su respuesta. Debo destacar de que no todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que son buenas. Son malas cuando contravienen la palabra de Dios, cuando estas nos llevan a prevaricar o salir de las leyes de Dios, como por ejemplo la ideología de género, ¿no? Que ellos quieren insertar la ideología en nuestros niños porque
creo yo, a mi opinión, de que han entendido mejor Proverbios 22:6 que nosotros, ¿no? Porque ellos quieren insertar dentro de la educación en los niños de que ellos puedan escoger su sexo, su sexualidad, y mientras tanto nosotros no estamos formándolos en las iglesias, la mayoría hay de todo, no estamos formando a nuestros niños en la palabra de Dios, sino que los distraemos, ¿no? Y hay tradiciones que son malas, como bien el carnaval, por ejemplo, aquí en Santa Cruz es terrible el tema del carnaval, ¿no? Esto nos lleva a nosotros, esta popular nos lleva a ver los resultados 9 meses después por el libertinaje que se da, ¿no? Porque tienen licencia para inconductas y cuyos resultados se los ve en esa época. Hay muchos matrimonios quebrados y hay mucha gente endeudada. Entonces, pero esas son tradiciones que las vamos haciendo. Yo quiero decirle que personalmente yo formé parte de una agrupación con parcera cuando yo no conocía al Señor, y yo me convertí en mis 28 años y bueno, yo era parte de la tradición de Cruz, ¿no? Desde niño yo celebraba el carnaval, tenía mis tíos que íbamos a su casa por el centro para poder jugar y ese tipo de cosas, pero cuando uno va creciendo, esto se va introduciendo en nosotros y se forma parte de nosotros. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles tradiciones son buenas. Por ejemplo, una tradición buena es que nosotros podamos ayudar a nuestros familiares, visitar a nuestros familiares, hablar con nuestros familiares. ¿Para qué? Para poder a la familia salir adelante en todas las vicisitudes. Entonces, la tradición de visitar los domingos a los padres, por ejemplo, ¿no? O a los hermanos de la carne, hablándolo de esa manera, es buena. ¿Por qué? Porque tenemos que estrechar vínculos, tenemos que estrechar lazos. La familia es muy importante y la familia está hecha para justamente en tiempos de crisis como los de hoy podamos nosotros asistir a aquellos que lo necesitan. Muchísimas gracias. Tradiciones malas y hay tradiciones buenas. Hoy estamos viviendo en un país con varias tradiciones. Obviamente hemos heredado malas tradiciones y muchas personas viven con esa mentalidad. Pregunta número 3, vamos avanzando. Quiero mandar saludos ahí tenemos la Facultad de Teología, están muchas personas de Cochabamba, de Santa Cruz, de la UDABOL, están ya conectadas. Por favor, síguenos y mándanos un like al programa. Hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo ayudamos a las personas cuando tienen raíces de tradición? Me refiero, por ejemplo, la cultura aymara. Dice, esta vez es una pregunta de la ciudad de La Paz. ¿Cómo ayudamos a las personas? ¿Qué les podemos decir, Pastora Karina, al respecto? Bueno, Dios ha creado diversidad, Dios nos ha hecho diferentes y nos ha hecho nacer en lugares diferentes, todos tenemos una cultura distinta, pero lo que necesitamos entender que aunque la cultura sea diferente, con tradiciones, como lo decía el pastor, hay tradiciones correctas y tradiciones incorrectas, hay una cultura mayor que es la cultura del reino de los cielos, con principios inconmovibles. Necesitamos ser personas que tengan el discernimiento necesario para no afectar los corazones de aquellos que quizás piensan diferente a nosotros por su cultura, por lo que han crecido, por lo que han conocido hasta ese momento. Pero nunca creer que el reino de Dios no es capaz de afectar a una cultura, a un grupo étnico. El reino de Dios, cuando Jesús vino a establecer su reino, Él lo hizo conscientemente de que era un reino mayor y superior y capaz de transformar cualquier realidad. Muchas gracias. Tenemos una segunda, un comentario del pastor Pedro Rocabado. Dice, perdón, no podemos echar la culpa a la cultura o tradiciones que se practican en nuestro país. Si echamos la culpa es que fallamos como padres. ¿Qué podríamos decirle al pastor Rocabado, pastor Víctor Palma?
Justamente, como dije yo, que hay tradiciones que son buenas y tradiciones que son malas. Las buenas son las que mencioné, pero las malas son aquellas que transgreden la ley de Dios. Por ejemplo, adorar cosas cuando tenemos el primer mandamiento, ¿no? Hacer cosas que no convienen. Entonces, por más que sea parte de nuestra cultura, cuando conocemos la luz, cuando conocemos el Evangelio, pues tenemos que abandonar ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para cumplir con la palabra de Dios y las tradiciones que se hacen, ¿no es cierto?, a través de cristianas, son tradiciones que van a llevar para bien a las personas, van a llevar al buen camino, al buen comportamiento. ¿Por qué? Porque produce un cambio. Nadie que se presa de ser cristiano puede quedar de la misma manera. No te conformes a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprendas cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Pregunta número 3 de esta noche. ¿Un pensamiento podría ser una fortaleza que no me deja cambiar? Vamos con la respuesta a la pastora Karina Saldías. Adelante, por favor. Una fortaleza es una idea que se establece en nuestra mente, una manera de pensar que se establece en nuestra mente y que predispone a la persona a reaccionar de cierta manera. Entonces, hay muchas estructuras, hay muchas fortalezas mentales, por ejemplo, la fortaleza del egoísmo, hay fortaleza del orgullo, fortaleza de pobreza, fortalezas personales. Y no solamente que le dan a la persona una dirección cerrada para actuar de determinada manera, sino que le hacen creer que no se puede cambiar. Le hacen creer que está en lo correcto y que no se necesita un cambio. Entonces, sin lugar a duda, un pensamiento se vuelve una fortaleza que te impide, que mientras tú la atesores más, te impedirá cambiar o renovar tu mente como nos enseña y nos demanda la palabra. Renovar nuestra mentalidad. Un pensamiento podría ser una fortaleza que no me deja cambiar. Por ejemplo, un pensamiento de la abuela. Si alguien te hizo daño, ponle 3 cruces. ¿Será que eso se ha vuelto una fortaleza? Un pensamiento podría ser una fortaleza que no me deja cambiar. Vamos con su respuesta del pastor Víctor Palma. Adelante, por favor. Pienso yo que son aquellos pensamientos que uno los tiene producto de las semillas que nos siembra. Recuerden que cada día nosotros estamos sembrando de manera con palabras, con actitudes, con hechos. Siempre estamos sembrando en los demás. Y de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a la siembra es que nosotros actuamos. Señaló la pastora, y yo también lo tengo el versículo de Proverbios 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento, así es él. Vale decir que esto nos demuestra que como nosotros pensamos, nosotros actuamos. Y hay que cambiar la manera de pensar. Si nosotros como padres decimos a nuestros hijos, sos un inútil, no servís para nada, y de ese tipo de adjetivos, el niño va creciendo y se vuelve una fortaleza en su mente. Una vez con un hombre de 45 años, ya yo siendo pastor joven, y hablaba yo con él y él estaba en ese tiempo separado, pero estaba pasando un curso en la iglesia. Entonces cuando llegó el primer examen desapareció, así que lo busqué y fui, lo animé, volvió otra vez a pasar el curso. Cuando llegó el segundo examen se desapareció de nuevo. Entonces me fui a buscarlo a su taller, a su trabajo, y le dije, ¿qué pasa? Pues, fulano, ¿por qué te me desapareces? Y primero me rodeó con palabras, al final me dijo, es que ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no sé, yo no soy inteligente. ¿Por qué? Le digo, nunca he podido en el estudio, por eso solamente salí bachiller. Yo le digo, fulano, ¿no? Amigo mío de mayor que yo, pero amigo mío de infancia, del mismo barrio, le digo, fulano, vos sos mecánico, vos escuchás el auto, y cuando lo escuchás,
Decir, aquí está, busquen esto, saquen esta pieza. Eso se necesita inteligencia para eso. Para que nos demos cuenta cómo es que un pensamiento se puede volver una fortaleza cuando lo tenemos en nuestra mente. Por eso es que tenemos que desechar. El apóstol Pablo lo entendió esto y en Filipenses 4:8 él dijo, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, si hay virtud en esto, nosotros vamos siendo renovados en nuestro entendimiento y tenemos que disfrutar de esos pensamientos y desechar los que están mal. Y eso lo podemos hacer solamente creyendo en la palabra. Entonces, note que ahí, ¿no?, en esta lista, no menciona preocupación o algo negativo. Notemos que el énfasis es en esto piense, es una orden, no es una sugerencia. Como seres humanos nosotros tenemos que pensar, no es una elección. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. ¿Y cuál es esta la razón? ¿Por qué razón es que tenemos que hacer esto? Porque la mente es el campo de batalla de nuestro enemigo. Todo entra a través de nuestra mente. Todo entra allí, se posesiona un pensamiento y uno no puede, uno no avanza hasta que uno no lo saca. El temor, según Job 3:25, si nosotros leemos el libro de Job, en los primeros capítulos le alaba al Señor un hombre justo, pero en el capítulo 3 él comienza a lamentarse porque le viene, por cierto, ya conocemos la penuria de Job. Pero él hace una declaración impresionante en el versículo 25 del capítulo 3, que dice, lo que me temía me ha acontecido, aquello que me espantaba me sucedió. La fortaleza, el miedo es una fortaleza la cual el enemigo aprovecha para que nosotros no podamos avanzar, ¿no? Ya sea un examen en la universidad, ahora que estamos como universitarios, ¿no? Un examen, se la agarró el maestro conmigo, y es nada más y nada menos que lo que tenemos en la mente, se nos ha metido en la vida, y eso se vuelve una fortaleza, ¿no? Como se vuelve una fortaleza que ya en el matrimonio ya no hay nada más que hacer, cuando en Cristo Jesús tenemos solución. Así que no abramos la puerta a nuestro enemigo a través de este tipo de pensamientos. No abramos la puerta a nuestro enemigo a través de los pensamientos. Quiero mandar saludos a Nelson Linares, nos está siguiendo Édica Consuelo, también nos está siguiendo María René Saonero, nos siguen de la ciudad de Santa Cruz. Saludos también a pastores que nos están siguiendo desde la ciudad de Santa Cruz. Nos sigue el apóstol Lander Arce, Menacho, Jerusalén Cruz, está Sonia Darwin Grájeda, la pastora Sonia, Rebeca Contreras, también está Miguel Ángel Averanga, Ariana Valderrama. Tenemos diferentes personas que ya nos están siguiendo. La mentalidad, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón, así vamos a hacer. Y esa es la pregunta número 4. ¿Cómo podríamos explicar la relación entre la mente y el corazón según la palabra de Dios? Adelante, pastora Karina, desde Santa Cruz. Cuando Dios se refiere al corazón, no se refiere al órgano, sino se refiere a la mente, a las emociones, a los pensamientos, a la inteligencia. Entonces podemos deducir que el corazón, según la palabra de Dios, es el asiento de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia. Cuando Dios, por ejemplo, dice, no endurezcáis vuestro corazón, no se refiere a que no endurezcamos físicamente, sino que no permitamos pensamientos que nos van a llevar a la rebeldía, a la desobediencia. Y hay un sinfín de versículos que nos hablan acerca de todo esto, del cuidado que necesitamos tener. Lucas 6:45 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón sacará lo malo. Entonces es vital en la palabra del Señor que nosotros guardemos con mucha diligencia nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de eso determinará cómo nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, cuán saludablemente
y en gracia vamos desarrollando lo que Dios tiene, lo que Dios ha marcado para nuestras vidas. Hay un sinfín de versículos en la palabra que nos lleva a reflexionar de esta gran importancia, de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón, recuerda, está aliado al concepto de la mente, de las emociones, de la inteligencia. Guarda tu mente, porque de lo que produzca tu mente a través de tus palabras va a determinar lo que va a suceder. Guarda tu inteligencia, lo que mencionaba el pastor Víctor. Guarda aquello que Dios te ha dado. Guarda tus emociones, porque de eso va a determinar cuánta vida produzcas en lo que haces y en lo que vas desarrollando. Y un sinfín de versículos que nos aconseja guardar nuestro corazón. Qué importante es guardar nuestro corazón, porque si guardamos nuestro corazón estamos guardando nuestro pensamiento. Y decía el pastor Víctor Palma, el pensamiento, nuestro pensamiento es el campo de batalla. Ahí es donde el diablo comienza a destruir, a poner desilusión, a poner miedo. ¿Cómo podríamos explicar la relación entre mente y corazón según la palabra de Dios? Adelante, pastor Víctor Palma. Claro, coincidente con lo que dice la pastora Karina, pero quiero agregar una cosita. En este tiempo de pandemia, nosotros hemos visto mucha información y a su vez información. Hoy día sale una cosa, después de 3 días sale otra que contradice eso, y eso va generando un estado de ánimo. Vale decir que nuestra mente comienza a confundirse, comienza a entrar el pánico, y el pánico, ¿no?, hace que aún el corazón físico falle. Le vienen angina, dolor de pecho. ¿Por qué? Porque nuestra mente afecta a todo nuestro cuerpo. Hay una relación directa entre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros procesamos en ese corazón mental, afecta nuestro físico. Está científicamente comprobado que cuando nosotros miramos mucha información negativa, nuestra mente y nuestro corazón van fallando, van siendo afectados, ¿no? Tenemos que guardar por eso nuestra mente para guardar nuestro corazón. Mire, yo conocí la historia de un hombre, dice, un testimonio de un hombre que él, por el tema de esta pandemia, comenzó a pensar mucho y dice, ya dolores en el pecho, le venía falta de respiración, pero él no tenía COVID. Simplemente hay una relación entre lo que nosotros pensamos con nuestro cuerpo y afecta al corazón físicamente. Que no solamente afecta a nuestro pensamiento, sino también afecta a nuestro corazón físicamente. Y es verdad, porque hay muchos testimonios, lo cuenta el pastor Víctor Palma, hay muchos testimonios de gente, ¿no es cierto? Y escuché yo bastantes testimonios también al respecto, de gente que está temerosa, no sale de su casa desde marzo, ¿no?, que dictaron la cuarentena, no sale de su casa, tiene miedo, no quiere morir, tiene miedo a morir, y ahí hay un espíritu también que los está atormentando. Quiero mandar saludos a la ciudad de Santa Cruz, que nos están viendo bastantes personas. Un saludo a la pastora Carmen Peralta, que nos está viendo desde la ciudad de Santa Cruz. Saludos a su esposo. Vamos con la quinta pregunta. Sin el afán de generalizar, en el corazón del hombre común hay maldad. ¿Será el arrepentimiento genuino el antídoto para cambiar lo que está en el corazón del hombre? Adelante con su respuesta, pastora Karina Saldías. Recordemos que en su estado natural el corazón es la morada de pensamientos impíos, de pasiones pecaminosas. La Biblia dice que no hay un hombre justo, que todos por nuestra naturaleza caída estamos errados, hemos errado en el blanco y necesitamos de una transformación. Y así como lo venimos diciendo desde el principio del programa, el fundamento del cristianismo, y creo que el fundamento de lo que
Cristo vino a establecer es el arrepentimiento. Nada puede producir una transformación real sino el arrepentimiento. Que en Romanos 12:2 adelante lo hemos ido mencionando, que Dios nos demanda a no conformarnos, sino a ser transformados. ¿Y qué es ser transformado? La transformación implica un cambio de forma, un cambio permanente. Viene de la palabra metamorfo, de metamorfosis. Y nosotros podemos ver aún en lo natural cuando una oruga sufre una metamorfosis, una transformación. Jamás vuelve a ser oruga. Una oruga puede sufrir una metamorfosis para ser una mariposa, pero la mariposa jamás va a ir para atrás y volver a ser una oruga. Y de esa transformación es la que Dios nos está hablando. Y esa transformación está ligada al arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica un cambio radical en nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios. Es volvernos de aquella dirección en la que estábamos yendo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una transformación genuina, y en esa transformación, si bien no significa que más nunca vamos a equivocarnos, pero es como con David. De repente David comete diferentes pecados y pecados tan grandes, pero lo que le hace un hombre agradable, un hombre conforme al corazón de Dios, es que él no vuelve a cometer los mismos errores. Cuando él cae en un adulterio, después no vuelve a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es el antídoto, yo creo, estoy segura, es lo que puede producir una transformación real en nuestras vidas y puede cambiar lo que está en nuestro corazón. Decíamos, sin el afán de generalizar, porque no todos están así. En el corazón del hombre hay mucha maldad. ¿Será el arrepentimiento genuino el antídoto para cambiar lo que está en el corazón del hombre? Vamos adelante con la respuesta del pastor Víctor Palma. Como dijimos al principio, venimos repitiéndolo también, si no hay un cambio de mentalidad no va a haber un cambio, si no hay un genuino arrepentimiento. Pero quiero hacer una diferenciación. Ya dijimos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio permanente, incluso dijo la pastora Karina. Pero quiero ejemplificarlo con el remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. ¿Cómo lo quiero ejemplificar? Si usted está trabajando con madera y está clavando, ¿no?, con un martillo, y de pronto se golpea el dedo, la uña, usted tiene un dolor terrible. Y entonces ese dedo queda lastimado, posiblemente la uña negra, el dedo hinchado, y pareciera que el mundo entero viene y lo toca cada rato. No nos damos cuenta cuando estamos sanos, sino cuando estamos dañados. Pero pasan los días y eso va disminuyendo, hasta que llegarán 8, 10, 12 días en donde ya no va a sentir y otra vez usted vuelve a realizar ella. Más o menos eso es remordimiento. Sin embargo, el arrepentimiento exige un cambio de conducta radical. Vale decir que lo que yo hacía antes no lo hago. ¿Por qué? Porque es una expresión corazón ante la palabra poderosa de Dios que nos hace pensar de que estar nosotros en arrepentimiento para no volver a cometer lo que dijo fornicación, adulterio, robo, lo que. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos entenderlo un poquito. El arrepentimiento que el remordimiento. Muy bien, vamos a mandar saludos a María René Saunero, nos sigue también desde la ciudad de La Paz, a Ariana Valderrama, Gleivis Piña desde la ciudad de Cochabamba, está Nelson Linares, también está Giovanna Quinteros, Janet Luna, bendiciones para todos, un saludo muy especial para las autoridades de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, y seguimos en esta noche con nuestras preguntas a nuestros invitados. La sexta pregunta y última, ¿qué es lo que quiere decir vino nuevo en odres viejos? Pastora Karina Saldías, adelante con su respuesta. Bueno, Dios está desde el principio a través de Jesucristo
Dios vino a establecer algo, lo hemos dicho, Dios vino a confrontar, Dios vino a restaurar y Dios está rompiendo estructuras. Hoy más que nunca lo podemos ver, esquemas y formas viejas de pensar. Un odre viejo no tiene la capacidad de sostener el vino nuevo que Dios está derramando. Un odre viejo, si recordamos, para recibir vino nuevo tenía que estar sumergido para poder flexibilizarse, porque si no era así, el vino nuevo venía y lo reventaba. Y Jesús empieza a enseñar sobre este tema y a decir que el odre viejo, al igual que el vestido, la tela vieja, no se puede remendar, no es suficiente con acondicionar, es necesario cambiar, es necesario transformar. Y lo decíamos, hoy más que nunca Dios está buscando transformar, porque ante la realidad que estamos viviendo en lo natural en el mundo, necesitamos conocer cuál es el pensamiento de Dios, en qué temporada estamos viviendo, qué es lo que Dios ha predispuesto, qué es lo que Dios anhela que haga su pueblo. Entonces, muchas cosas, tristemente lo podemos ver, que muchas cosas en nuestros días se han convertido en tradiciones de religión, en planes de hombre y no están tomando en cuenta a Dios. Entonces no se puede introducir mentalidades nuevas en estructuras viejas y hay que estar expuestos constantemente. ¿Cómo podemos entonces flexibilizar? ¿Cómo podemos estar preparados para eso? Estar constantemente expuesto a una palabra de revelación. Eso es lo que mencionábamos también hace un momento atrás, el renovar. El renovar es tan importante. Dios nos está diciendo, hay algo fresco que quiero entregarte para lo que hoy estás viviendo. Lo que hoy estamos viviendo con la pandemia es algo que jamás se ha experimentado. Y necesitamos lo fresco y lo nuevo de Dios para saber cómo llevar adelante la situación, cómo salir de esto, cómo desatar el sonido correcto para las personas. Pero para ello necesitamos estar constantemente sumergidos en la palabra revelada y renovando nuestro entendimiento. Eso es colocar algo continuamente, repetidamente en nosotros para tener un espíritu diferente y tener una actitud diferente, así como la tuvo Josué y Caleb en medio de la adversidad. Y la palabra marca y remarca ese espíritu diferente que tuvieron por oír, por renovar su entendimiento y por disponerse a hacer odres nuevos para ese vino fresco que estaba siendo desatado. Hoy necesitamos definitivamente, para recibir vino nuevo, necesitamos odres nuevos. De otra manera dice la palabra, el odre viejo se rompe y el vino nuevo, ese vino delicioso, se echa al piso. ¿Qué es lo que quiere decir vino nuevo en odres viejos? Adelante, Pastor Víctor Pal. Esta palabra obviamente habla de la relación de la enseñanza de Jesús con el judaísmo tradicional. Según algunas interpretaciones, Jesús muestra un nuevo sendero en contra de las viejas costumbres de los fariseos y escribas. Básicamente utiliza este proceso de fermentación del jugo de uva dulce, de mosto, para volverlo fermentándolo, volverlo con alcohol. Entonces lo echaban en odres que eran fabricados con pieles de animales cocidos a mano, y con el tiempo estos se iban hinchando. Entonces, después de que sacaban eso, no lo podían volver a utilizar, porque cuando echaban el vino nuevo, el jugo nuevo, le echaban la cantidad, pero cuando se inflaba, las costuras no sostenían, no podían estar. Eso es lo que quiere decir, que tenemos que tener un cambio en nuestra mentalidad para poder aceptar lo que Dios nos está dando. ¿Sabe? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice algo, se le mete algo en la cabeza, que lo que hemos venido diciendo, no va a poder hacerlo, ¿no? Y entonces estamos con tradiciones,
estamos simplemente hablando acerca de religiosidad y no un movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tenemos que adecuarnos, que la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, y estamos en el 2020, llegará el 2050 si es que llegamos, y siempre va a tener vigencia. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir transformando nuestros pensamientos, porque vamos aprendiendo de personas y no siempre las personas tienen la mentalidad como los judíos, ¿no? Los viejos, que cuando Jesús se escandalizaban de las cosas que él hablaba. ¿Por qué? Porque le sacó de su estructura, ¿no? Eran odres viejos, en otras palabras. ¿Quién es ese que hasta los vientos le obedecen? No podían entender porque seguramente no habían transformado sus pensamientos. Hay una promesa en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas mucha salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que Dios nos pide que transformemos nuestra alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. El alma es donde descansa nuestros pensamientos. Y el alma es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. Vale decir que si nosotros no cambiamos nuestra mente, si nosotros no cambiamos nuestro carácter y nos mantenemos en inmadurez, primero que no vamos a recibir la herencia, y segundo que vamos a ser pobres y enfermos. Porque dice la palabra: yo deseo que seas prosperado y que tengas mucha salud, así como prospera tu mente, así como cambia tu mentalidad, así como eres transformando. Ya terminando, vamos a la síntesis de esta noche. Cuando hablábamos de la primera pregunta, según la palabra, ¿habrá una manera verdadera de pensar? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? La pastora Karina Saldías dijo: Cristo decía, es tiempo de que les sea revelada la manera de pensar. Jesús vino a confrontar al mundo. Arrepentíos quiere decir cambiar tu manera de pensar. Por otro lado, el pastor Víctor Palma dice: el cristianismo se basa en esa palabra. No se conformen en este mundo, sino transfórmense a través de arrepentirse, porque el arrepentimiento es la base. Segunda pregunta: ¿cuál es la influencia que puede tener una persona vinculada a tradiciones o ideologías personales, familiares y culturales? La pastora Karina Saldías nos dice: así como el hombre piensa, así es él. Nosotros venimos a pensar lo que continuamente oímos. La fe se incrementa por el oír, y el oír la palabra de Dios. La cultura evita que estemos abiertos a la revelación. La Biblia nos demanda ser transformados. Muchos hemos crecido con filosofías que no son correctas. Por otro lado, el pastor Víctor Palma nos dice: quiero destacar que no todas las tradiciones son malas. Son malas cuando están en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ideología de género. Nosotros no estamos formando a los niños muchas veces en la palabra de Dios, sino los estamos distrayendo. Por ejemplo, el carnaval es una mala tradición, es una fiesta terrible por el libertinaje, ¿no es cierto?, que le damos licencia a las personas para manifestar inconductas, gente que se endeuda, que traiciona. Es importante que nosotros sepamos que hay tradiciones buenas, como el estrechar vínculos familiares. La tercera pregunta decía: ¿un pensamiento podría ser una fortaleza que no me deja cambiar? La pastora Karina Saldías nos dice: una fortaleza es una idea establecida en nuestra mente que nos predispone a pensar en esa línea. Entre esas tenemos el orgullo, tenemos la mentira, que le dan a la persona una dirección errada en su pensamiento. Eso define su manera de pensar, que le impide cambiar y renovar su mentalidad. Por otro lado, el pastor Víctor Palma nos dice: hay semillas que nos siembran, y por causa de esas, por la cual viene el pensamiento, dice la palabra: ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Como pensamos, actuamos. Si como padres insultamos con adjetivos a nuestros hijos, como decirle: eres un tonto, esto se vuelve una fortaleza. Hay testimonios de dolor y falta de perdón. El apóstol Pablo lo dijo: que pensemos en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que tiene
virtud. Desechar malos pensamientos y atrayendo los buenos pensamientos, el énfasis es pensar en lo bueno. La mente es el campo de batalla de nuestro enemigo y que nuestro enemigo usa para destruir nuestra mente. Todo entra a nuestra mente. De acuerdo a Job, hay dos ámbitos de buen pensamiento y mal pensamiento, haciendo una diferencia entre Job del capítulo 1 al 3 y del capítulo 3 adelante. Él decía en el capítulo 23, cambia la historia, ¿no es cierto? Porque la palabra dice que él decía: lo que temía, eso me acontecerá. El miedo se vuelve una fortaleza, no abramos la puerta. La cuarta pregunta decía: ¿cómo podríamos explicar la relación entre la mente y el corazón según la palabra de Dios? La pastora Karina Saldías nos dice: cuando Dios se refiere al corazón, se refiere a la mente. Entonces el corazón es el asiento de las emociones y de la inteligencia. No permitamos pensamientos que nos van a llevar a la rebeldía. Lucas 4:6-45 dice: el hombre bueno saca lo bueno que está en su corazón y también lo malo. Por eso debemos ser diligentes en lo que pensamos. Hay un sinfín de versículos que nos aconseja guardar nuestro corazón. Por otro lado, el pastor Víctor nos dice: en este tiempo de pandemia hemos visto mucha información y desinformación. Nuestra mente se confunde y entramos en pánico, y aún el corazón físico falla. Quiere decir que nuestra mente afecta nuestro cuerpo físicamente. Ver mucha información negativa afecta a nuestro corazón. Debemos guardar nuestra mente para guardar nuestro corazón. Hay testimonios de la gente que con miedo es que está siendo afectada en su vida, con arritmias y otras enfermedades. Por último, la pregunta número 5, ¿será el arrepentimiento genuino el antídoto para cambiar lo que está en el corazón del hombre? La pastora Karina nos dice: el corazón es la morada de los pensamientos impíos. Necesitamos de una transformación, siendo el fundamento del arrepentimiento. Dios nos demanda a no conformarnos y cambiar permanentemente. Debemos pasar por una metamorfosis. Eso está ligado al arrepentimiento. Debemos volver de la dirección errada. En un arrepentimiento genuino hay una transformación genuina. Finalmente, el pastor Víctor Palma en la pregunta número 5 nos dice: si no hay un cambio de mentalidad, no hay cambio. El arrepentimiento no es remordimiento. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere decir vino nuevo en odres viejos? La pastora Karina Saldías nos dice: desde el principio Dios vino a restaurar esquemas viejos de pensar. Un odre viejo para recibir vino debía flexibilizarse, si no era derramado. La tela vieja no se puede remendar. Dios está buscando transformar. ¿En qué temporada estamos viviendo? Debemos darnos cuenta. ¿Y qué quiere Dios de su pueblo? Hay muchos planes del hombre y es difícil poner mentalidades nuevas en estructuras viejas. Para estar flexibilizados debemos definitivamente estar renovados constantemente a través de la revelación. Hoy necesitamos lo fresco de Dios para desatar el sonido correcto y tener una actitud diferente en medio de la adversidad. Por otro lado, el pastor Víctor Palma dice: esto habla de relación de la enseñanza de Jesús con los judíos tradicionales. Debemos tener un cambio de mentalidad para poder entender lo que Dios está hablando y no caer en la religiosidad. Debemos transformar nuestros pensamientos constantemente. Como cada sábado, usted ha sido testigo de las frescas revelaciones de dos personas que le sirven a Dios todos los días y que en la experiencia de su labor ven de cerca el proceso de transformación o de deserción del ser humano. Esta noche usted ha sido testigo de lo que dos invitados muy importantes han compartido con nosotros, y seguramente usted ahora necesita cambiar su mentalidad. No podemos tener la misma mentalidad de antes de la pandemia y después de la pandemia, porque son dos tiempos completamente diferentes. ¿Será que vamos a volver a la normalidad? ¿Será que vamos a poder volver a establecer nuestras reuniones como lo hacíamos antes? ¿Será que usted va a volver a trabajar como antes trabajaba? Y esta es la última pregunta para ambos invitados. Quiero invitar a la pastora Karina que nos pueda responder cuál es la actitud de pensamiento que debemos tener hacia lo que viene de aquí en adelante. Un consejo para las personas que la están viendo en el Facebook Live. Muy importante, necesitamos renovar nuestra mentalidad, entender que hemos ya transicionado a una nueva normalidad, que necesitamos estar una vez más en el filo cortante de lo que Dios está hablando. Estamos viviendo una realidad diferente y no entenderlo de esa manera
va a ser mantenernos en un ayer y nos vamos a sentir en algún momento asfixiados, nos vamos a sentir decepcionados si estamos creyendo que todo va a volver a ser como lo conocimos antes. Nos vamos a llevar una desilusión muy grande. Necesitamos entender que hemos transicionado y que para esto nuevo, para esto diferente, la guía de Dios, el sonido correcto de Dios es lo que va a marcar nuestro éxito y nos va a garantizar la victoria, pese a entrar quizás en un desierto, pese a entrar en una etapa nunca antes atravesada por nosotros. ¿Qué te va a garantizar el éxito? Que Dios te sostenga. Lo entendió Moisés y le dijo: yo no quiero ángeles en el desierto, yo no quiero que envíes a tus guerreros más poderosos, quiero tu presencia. Y si tu presencia no va a estar conmigo, no me saques. Algo que tú y yo necesitamos hacer es decirle esto: yo sé que hay ángeles que me cuidan, pero en medio de esto que está comenzando a suceder, yo necesito tu presencia, necesito la dirección certera. Quiero estar en el centro de tu voluntad y tomar, porque aún en esto nuevo, Dios sigue bendiciendo a sus hijos con ideas creativas, con gracia, con conexiones divinas. Recuerde, en medio de las más grandes crisis, Dios siempre manifestó su poder, su riqueza, su gracia y su favor con su pueblo. Y quiero preguntarle al pastor Víctor Palma, estamos viviendo una crisis mundial, estamos viviendo una crisis de pensamiento, porque muchas personas verdaderamente no saben qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Será que hemos entrado a una nueva era? ¿Será que hemos entrado a un tiempo completamente diferente? ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están mirando y cómo debemos enfrentar a través de los pensamientos lo que viene más adelante? Adelante, por favor, pastor Víctor. Gracias. Desde los años 1900, la Primera Guerra Mundial, hacia acá hemos perdido de 82 o 100 millones de personas. La gripe negra, la guerra, 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y cada pandemia trae así. Lo que tenemos que hacer es enraizarlo en la palabra de Dios, que dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca nos garantizó una vida apacible, sino de lucha. Dijo: en el mundo de aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Y tenemos bastante palabra en el Señor para poder guardar, que Él es quien nos guía. Quiero darle un pequeño testimonio. Esta mañana hablé con una pastora amiga mía cuyo esposo estaba ya en terapia intensiva, estaban a punto de entubarlo, andaban dando plasma. Hoy día sábado no trabaja en el banco de sangre, la persona que iba a donar el plasma no cumplía los requisitos, y entonces estábamos orando. Son 23 o 24 pastores, siervos que han muerto, ¿no? Tanto de aquí a otros lados, ¿no? Hoy día murió un gran evangelista, Che Guardia, que fue un hombre que en su tiempo pues evolucionó y movió muchos jóvenes, los cuales ahora son pastores. Y yo la llamé esta mañana y estaba ahí, pero desconsolada, ¿no? Dios actúa como Él quiere. El día de ayer yo oré por su esposo a través de videollamada, y hoy día me dijo: no podemos, ayúdenos para orar, y qué sé yo. Bueno, no supe nada hasta hace 2 horas atrás, que me respondió cuando le dije: ¿cómo está tu esposo? Y con un llanto que sale de la profundidad de su corazón, me decía: pastor, gracias por las oraciones. Pero llorando a mí. Mi esposo, me dice, estaba hoy día compartiendo con su médico, el doctor Fulano de Tal, y ese médico recibió a Cristo. Y quiero decirle, para la gloria de Dios, que él ahorita está 99% recibiendo el oxígeno. Gloria a Dios. Y la mujer lloraba a mares. Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto no se trata de entendimiento, no se trata de inteligencia, se trata de fe. Lo que nosotros no podemos conseguir, Él nos puede dar. Así que
les animo a que nosotros confiemos en Dios, que no es cuestión de religión, no es cuestión de ir a una iglesia evangélica, no es cuestión de ir a una relación con Dios para poder entender los misterios. Dios va a guardarnos a nosotros. Así que confiemos en Él. Debemos cambiar nuestra mentalidad y verdaderamente debemos dejar la razón y meternos con la fe. Este tiempo que estamos viviendo es el tiempo que Dios nos está empujando a tener mayor fe. Hoy por hoy, la gente que está caminando a través de falsas filosofías, la gente que está trabajando a través de ideologías que están destruyendo el mundo entero. Mañana particularmente Pastores está moviendo el año nuevo Aymara. Van a ser muchos brujos, llegaron del exterior y obviamente están organizándose para hacer un montón de actos proféticos. ¿Cómo podemos entender esto? Mejor no lo entendemos, mejor hacemos lo que tenemos que hacer, nos metemos en oración, hacemos actos proféticos y esperamos que Dios haga también su obra. Ha sido muy lindo poder haber compartido con ustedes. Creo que ha sido un tiempo en el que muchas personas han recibido una información que seguramente les va a servir para vivir de hoy en adelante. Muchas gracias por la participación. Quiero darle el tiempo de despedida a nuestros invitados. Adelante, Pastora Karina, con su despedida. Un placer haber formado parte hoy del programa, agradecida con Dios, con ustedes, pastor. Un placer haber estado compartiendo este tiempo también con el pastor Víctor, muy querido, de verdad, por tantos aquí en Santa Cruz. Y bueno, animarles una vez más, es tiempo de renovar nuestra mente para comprobar la buena, agradable y